distribuidores en el mundo en poder mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y esta es un poco la intención que queremos sumar a partir de estas charlas, como de otras charlas más que otros profesionales, colegas, semanalmente comparten con ustedes, llevándole esto, información, para que obviamente ustedes puedan de alguna manera tener elementos, ¿sí? En el momento de saber seleccionar qué comer, cómo comer, de qué manera informarse como para mejorar el hábito nutricional fundamentalmente. Pero bueno, mi intención esencialmente hoy es hablar de un tema que estuvimos anunciando ya desde la semana pasada y que tiene que ver fundamentalmente con la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque básicamente tiene una condición desde el punto de vista fisiológico que hace que las condiciones nutricionales, si bien obviamente son compartidas con nosotros, tengan en determinados momentos y etapas de la vida de cada una de ellas necesidades particulares y cuidados particulares. Esa es un poco la intención de todo esto, darles esa información para que de alguna manera esto pueda sumar al día a día de cada uno de ustedes. Así que bien, vamos a ver por aquí. Perfecto, ahí estamos. Ok, ya está todo en orden. Muy bien, comencemos entonces. Para arrancar un poquitito en el tema de la mujer, obviamente en las distintas etapas tenemos que comenzar inicialmente por estas primeras etapas que son la niñez. No hay una, obviamente, diferencia en ese momento en particular, pero sí hay algo de información que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver con una realidad de nuestros niños particularmente y que obviamente yo creo que es fundamental que conozcamos, ¿sí? Si bien en estas etapas de crecimiento no hay diferenciaciones iniciales con respecto, obviamente, a las demandas nutricionales, sí es importante reconocer que están sujetas a problemas, nuestros niños particularmente, que tienen que ver con nuestras decisiones en el momento de definir qué es lo que le damos desde el punto de vista de la nutrición. Y la realidad, por lo menos en los datos que nos aportan la información de distintos estudios de relevamiento, nos muestra que la condición realmente comienza a padecer riesgo desde ese momento. Y esto es muy importante que ya lo tengamos en cuenta. Estos datos que surgen de este informe que generó la Fundación Interamericana del Corazón junto con UNICEF, son particularmente llamativos. ¿Sí? Y esto que quiero, de alguna manera, es importante reconocer. Fíjense ustedes, los adolescentes con sobrepeso presentan un 25% más de probabilidades de padecer tabaquismo o incluso de consumir alcohol, tienen mayor sobrepeso, obviamente padecen todas las consecuencias del sobrepeso como tal, tienen un hábito que es particularmente sedentario en esa condición y obviamente también tiene un criterio de crecimiento en los últimos años. Y esto es lo que realmente está llamando la atención en función del nivel de riesgo en el cual se van a exponer más adelante. Pero lo importante del caso es que estas condiciones están determinadas, si bien no totalmente, en gran medida por, y en este caso, y particularmente en las épocas que nos toca vivir, en donde estamos aislados, encerrados en nuestro ambiente, la exposición a todo lo que es pantalla, desde la televisión hasta lo que es online actividades, tienen que ver básicamente con este constante bombardeo de información en donde claramente todas las baterías están puestas básicamente en generar conductas en nuestros chicos que no son las mejores. Y en este sentido, fíjense ustedes, casi 9 de cada 10 alimentos que de alguna forma están promovidos dentro de lo que es la pantalla y se publicitan durante los programas infantiles, tienen bajo con valor nutritivo, ¿sí? Y esto es un dato importante, porque más allá de que las publicidades, los personajes, incluso los obsequios y regalos que se ofrecen, tienen que ver con conductas que indudablemente van a afectar a nuestros hijos y que de alguna manera después van a sostenerse en el tiempo. Y eso yo creo que ya de por sí constituye una situación de alerta. Y finalmente, para esta etapa en particular, quiero recalcar que ya en el año 2019, el año pasado, se promovió y se puso en marcha este plan nacional, el Plan Nacional
ASI, que es un plan que está básicamente enfocado, como bien dice, a la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños, niñas y adolescentes, y está enfocado desde el punto de vista de su aplicación a promover educación alimentaria y nutricional y de actividad física. Fíjense qué importante es este aspecto, la educación, y esto en este sentido tengo que reconocer que tengo yo niños en edad escolar y no he visto realmente en ninguno de las currículas o de los temarios, de los programas de los colegios, enfoque en esta temática particular. Promover campañas de comunicación y concientización y obviamente mejorar la calidad nutricional de las políticas sociales, alimentarias y promover básicamente consumo de alimentos saludables. Y obviamente el tema de generar esta regulación de estos entornos que de alguna manera afectan a la decisión y al aprendizaje de nuestros hijos con respecto a qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal. Y esto, obviamente, para nosotros es una responsabilidad y obviamente que tenemos que asumir. La adolescencia como tal ya es otra etapa en donde sí se empiezan a plantear diferenciaciones concretas desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista hasta diríamos de por cómo está armado el organismo, particularmente la mujer, y esto tiene que ver también con una situación, un momento particular de la vida que, como sabemos todos, sucede en unas condiciones de crisis particularmente, y de promover cambios que obviamente forman parte de la vida, por decirlo así, pero que tienen que ver esencialmente con este movimiento hormonal o reacomodamiento hormonal que sufren. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Sufrir es una forma de decir, me refiero prácticamente a que viven o la vivencia que tienen con respecto a estos cambios hormonales. Obviamente que las necesidades calóricas en esta condición están aumentadas, el organismo está pujando por crecer, de alguna manera todas las estructuras y todos los sistemas se comienzan a armar, la composición corporal se empieza a adaptar a este nuevo balance hormonal que va surgiendo particularmente obviamente en la mujer, preparándola para una condición de pasar a la próxima etapa, que es la etapa fértil, en donde obviamente todo el sistema está armado particularmente para la espera del bebé o de la condición de embarazo. No es porque tenga que ser así, simplemente es una condición fisiológica y normal por la cual va pasando el organismo en su proceso de maduración. ¿Sí? Obviamente es una época que tiene esta particularidad, en donde se adquieren nuevos hábitos de consumo, esto obviamente genera una condición importante desde el punto de vista de ayudarlos a tomar las conductas correctas con respecto a esto. Ahí decíamos que no solamente nosotros como padres, sino también los colegios, la educación, o sea, todo su entorno debiera colaborar. Sabemos que no es del todo así, como les acabo de mencionar, la influencia de la televisión, la publicidad, las modas, obviamente tiene mucho que ver con esto. Si bien sabemos que nos afectan a nosotros los adultos, imagínense también a ellos, y esto indudablemente también se considera una condición de alerta y alarma. Aumentan, sí es una condición de claramente están aumentados los requerimientos completos de todos los nutrientes, pero particularmente proteicos, que requieren básicamente de un aporte de proteínas de alto valor biológico, esto es proteínas completas, proteínas que contengan todos los aminoácidos para que cumplan, como hemos visto en charlas anteriores, todas las funciones, particularmente en esta reestructuración, si se quiere, o reordenamiento que va sufriendo el cuerpo. Lo mismo que la selección de carbohidratos es importante, obviamente que este sustrato que es esencial para producir energía, es necesario que sea de la mejor calidad, por eso la intención de promover el consumo de hidratos complejos va a ser siempre la primaria, tratando de evitar los carbohidratos simples, ¿sí? Obviamente que acá es donde surge el gran conflicto, el tema de las comidas ultra rápidas, por decirlo así, ultra procesadas, el concepto de la comida chatarra, ¿sí? Y todo esto es una época muy particular en donde obviamente el adolescente se ve tentado constantemente a consumirlo por una cuestión incluso de sus pares, nada más, de compartir momentos con sus pares, y esto hace a veces bastante difícil el manejo de la situación. No es una cuestión de prohibir, simplemente es una cuestión de informar, de mostrar las diferencias, y quizás durante su proceso
semanal, tratar de sostener un nivel de alimentación más completo y eventualmente este concepto de permitidos, que yo no comparto habitualmente porque no es algo que uno se permita, sino que, bueno, que se acepta de alguna manera, pueda aplicarse. Esto tiene que ver también porque obviamente comparten y conviven con sus compañeros y esto también no lo vamos a afectar, pero indudablemente hay que tener mucho cuidado con los excesos en este punto, ¿sí? Obviamente que también las necesidades de vitaminas y minerales aumentan, ¿sí? Particularmente todas las que tengan, todas ellas intervienen, como ustedes ya saben, este concepto de que los nutrientes trabajan en equipo, acá se expresa claramente, ¿sí? Fundamentalmente en el caso del ácido fólico, en el caso del calcio, en el caso del hierro, esencialmente, porque es una condición donde más allá de la malnutrición que suelen tener nuestros chicos, también se caracteriza, en este caso, en el caso de la mujer obviamente, por el inicio de las menstruaciones, pérdida de sangre importante, y que de alguna manera, si no es corregido desde el punto de vista nutricional, o por lo menos sostenida a través de un aporte nutricional adecuado, puede promover la presencia de anemias y todas las consecuencias que eso trae aparejado, ¿sí? Piensen ustedes que en esta etapa, fundamentalmente, se adquiere el 50% ya prácticamente del peso definitivo, el 25% de la talla y el 50% de la masa esquelética que va a ir completando en el transcurso de los años hasta que finalice este periodo. Así que es un periodo que tiene esa particularidad, ¿no? de alto requerimiento calórico, pero en donde debemos ser muy cuidadosos cómo aportamos esa carga calórica. Si bien lo estuvimos viendo y evaluando, durante estas últimas charlas, la particularidad en la adolescencia es de que ser muy cuidadosos en este concepto del aporte importante de carbohidratos complejos y de aporte proteico de alto valor biológico, como les decía, así como de grasas saludables. ¿Qué recomendaciones podemos hacerte con respecto a este momento en particular? ¿Sí? Difícil a veces en cuanto a que eso suele ser una situación bastante rebelde, sí, esto suele suceder, nos pasa a todos, sí, esto es verdad, es fundamentalmente, en principio, tratar de ofrecer una dieta variada, ¿sí? Con una alta densidad nutricional. En este caso, ya hemos visto cuáles son las formas en las cuales esto se puede lograr a través de una variedad tanto de verduras, de frutas, incluso de poner carga de proteína animal, pero bien seleccionada, para que de alguna manera en distintas alternativas u opciones de cocción o de preparación podamos asegurar ese aporte nutricional. Es muy complejo, es bastante difícil en estas épocas, obviamente, pero vamos a tratar de darte una ayuda al final como para que veas que también tenemos recursos como para poder resolver esta temática. Fundamental jerarquizar el desayuno. Es en esta época de la vida y quizás en este inicio, en esta etapa inicial de la niñez y la adolescencia, en donde empezamos a generar estos conceptos de hábitos saludables. Es aquí en donde se empieza a generar el imprinting, por decirlo así, de este hábito saludable que es el correcto desayuno, ¿sí? Y esto yo lo tengo muy presente desde mi niñez, en cuanto a que mi madre siempre tuvo muy en cuenta que el desayuno era una comida importante y siempre se encargó de procurarme desayunos abundantes, con jugos, con frutas, en aquel momento obviamente tu café con leche, tu mate cocido con leche y pan con tostadas, y era el concepto que existía en aquel momento de un desayuno saludable. Hoy por hoy el concepto sabemos que ha variado mucho y se enfoca más que nada en tener y entender que el 25% de la carga nutricional calórica diaria debe estar enfocado en el desayuno y que no es solamente por una cuestión de cantidad, sino en cuanto a calidad de nutrientes. Ahí es donde tenemos a veces algunas dificultades, pero en cuanto a la selección desde lo convencional, también vamos a tratar de darte algún recurso como para que puedas resolverlo y asegurar una carga nutricional adecuada en este momento tan importante del día nutricional, ¿sí? Porque este es el que marca la conducta posteriormente en el hábito, ¿sí? En el hábito de lo que va a comer, el nivel de saciedad y la selección que haga el adolescente. La regularidad en los horarios de comidas es importante, si bien en este caso más que nada para poner un orden, ni más ni menos
que para eso, o sea, no es una cuestión de necesidad como tal, sino simplemente el hecho de poder administrar la carga calórica en el día nos permite a nosotros, cuando lo tenemos distribuido en esta carga horaria de respetar las 4 comidas más las colaciones, nos permite de alguna forma tener un diseño mucho más claro de la carga calórica que vamos a aplicar. Todos estos conceptos son los que vos vas a ir viendo en el proceso de la información que vas recibiendo semanalmente en los distintos grupos en los cuales tu coach seguramente te va a ir respaldando. Intentamos siempre, y esto siempre lo aclaro, dar información que consideramos que es valiosa. Nosotros, si bien yo lo soy médico y estoy trabajando en el área de nutrición, pero el distribuidor como tal, tu coach, no es un nutricionista, ni pretende serlo, ni es un médico, ni pretende serlo. Lo que nosotros somos básicamente desde el punto de vista de lo que es Herbalife y nuestra acción dentro de la empresa es ser especialistas en Herbalife, ¿sí? En nuestros productos y en cómo aplicar cada uno de ellos y cómo podemos hacer y aplicar también recomendaciones que están absolutamente aprobadas y que son universales y que simplemente pasan por ser buenos consejos desde el punto de poder definir qué tengo que comer y qué es lo que no tengo que comer, ¿sí? Más allá de eso, los planes y la decisión, obviamente, si hay requerimientos especiales, tienen que ser y estar hechos a mano de los profesionales. Obviamente que también el tema de los snacks es un punto importante y crítico en esta condición. Ustedes saben que hay toda una industria alrededor del snack y en general, por no decir en todos los casos, no son saludables y el concepto de ultraprocesado se aplica claramente en este caso en particular. Habría que buscar alternativas saludables, no es fácil, pero es uno de los aspectos que uno debe cuidar con respecto a observar qué es lo que están comiendo nuestros hijos. La importancia del agua es fundamental. En este caso, obviamente no estamos hablando de reemplazos, jugos, saborizados o lo que fuera, estamos hablando de tomar agua, porque también es un hábito que se construye. Y en este caso, puntualmente, es esencial que tengamos nosotros, ¿sí? En cuenta esto. ¿Por qué digo esto en particular? Porque al igual que la actividad física, al igual que todo lo que estamos hablando hasta ahora con respecto a la modificación de hábitos y conductas, no surgen de la indicación, no surgen del decirle tenés que hacer esto o tenés que hacer aquello, tenés que comer esto, tenés que comer aquello. En realidad no van a hacer lo que vos digas que tengan que hacer, sino que van a hacer lo que ven que vos haces. Y esto es importante. En realidad, quizás todas estas indicaciones están más enfocadas a nosotros como padres en función de transformarnos nosotros en modelo de lo que queremos que nuestros hijos hagan, independientemente de la edad. Y esto es muy importante para el momento en cuanto a definir qué conductas van a tomar, ¿sí? Las dietas de adelgazamiento empiezan a ser casi le diría un hábito en esto, muchos adolescentes, muchas chicas particularmente, con la problemática del sobrepeso empiezan a buscar remedios o, si se quieren, fórmulas milagrosas. No existe tal cosa. El tema pasa básicamente por tener una carga nutricional importante, pero con una baja carga calórica. Eso me asegura mejorar mi composición corporal y de ahí en más mejorar toda mi condición física. Esa es la secuencia. No hay alternativas diferentes a todo esto, ni nada místico ni mágico. Simplemente asegurar carga nutricional completa con baja carga calórica. Esa es la fórmula. Pasamos ahora sí a la otra etapa, sí, ya terminado este proceso de la adolescencia, ya estamos más grandes, ya de alguna manera todo empieza a estar donde tiene que estar, pero de alguna manera también la mujer empieza a vivir un ciclo interesante, obviamente, en donde una serie de cambios se suelen dar dependiendo de determinadas situaciones o condiciones en las que se encuentren. Por eso en general se habla de la condición de embarazo y no embarazo, hablamos del climaterio, hablamos de la menopausia, o sea, todos estos procesos en los cuales se van reacomodando las funciones hormonales, adaptándose al momento de vida de la mujer en particular. Es decir, son momentos y condiciones particulares en donde el organismo se adapta a esa condición por una preparación previa. De alguna manera su cuerpo está de alguna forma diseñado para tener este tipo de respuesta. La particularidad en este caso es que cada uno de estos momentos tiene un requerimiento nutricional que merece tenerlo en cuenta, ¿sí? De alguna forma, si uno quisiera aplicar una fórmula general a todas estas situaciones,
pasa siempre por lo mismo, asegurar una adecuada carga calórica, pero con una adecuada carga de nutrientes, y que esta dieta tiene que ser variada. Esto es fundamental. De fuentes naturales, fundamental también, y en este sentido podría seguramente no estar lejos de lo correcto, ¿sí? Simplemente teniendo en cuenta esas 3 o 4 características. Obviamente el tomar agua, el hacer actividad física, todo esto de alguna manera engloba un concepto natural y saludable de la vida. Sin embargo, desde el punto de vista de la aplicación es donde ahí surge el problema. O sea, ¿cómo hago yo para lograr variedad en lo que estoy comiendo, asegurar la carga nutricional adecuada? Y de eso se trata un poco de lo que vamos a hablar ahora. O sea, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Sí? O qué cosas debo estar alerta en la particularidad del momento que me toque vivir, y cómo puedo de alguna manera asegurarme de que la situación está contemplada o que por lo menos estoy protegida. Esta es un poco la intención de la temática en general y en particular en este momento. Obviamente que una situación particular, indudablemente, es la del embarazo. Ustedes saben muy bien, para aquellas personas que ya han tenido o vivido esa situación, que es un momento particular en donde el requerimiento energético aumenta en forma importante, obviamente, se entiende, y esto tiene que ver esencialmente con todo el concepto de lo que es el embarazo como tal, ¿sí? El bebé, todo el proceso de maduración, toda la relación fetoplacentaria también genera esta situación, si se quiere, de aumento de requerimiento calórico. Se dan acá 2 situaciones particulares, o en general un ordenamiento, en una dinámica diferente en cuanto al proceso metabólico en la mujer durante el embarazo. Una primera etapa, sí, que se ha dado a llamar anabólica. Anabólica básicamente, ¿por qué? Porque de alguna manera esto genera un consumo básico de energía, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, y en donde lo que hace el organismo básicamente es prepararse para las situaciones que van a ir avanzando durante el proceso del embarazo, donde todo el proceso de la gesta. Empieza todo este mecanismo de acumulación de grasa a partir de mecanismos bioquímicos que no vamos obviamente a explicar porque sería demasiado complejo, y en realidad el concepto esencial es entender que en esta primera etapa del embarazo, esa fase anabólica requiere básicamente energía. Por el otro lado, posteriormente y finalmente aparece esta segunda etapa, que es de alguna manera de catabólica, como decimos habitualmente, en donde se produce energía y de alguna forma salir de consumo y empezar por estos mecanismos a liberar esos depósitos de grasa que se han ido a movilizarlos de alguna manera, a utilizarlos de alguna manera. ¿Para qué? Para que de alguna forma el organismo empiece a prepararse para todo el proceso que viene. Es decir, son momentos metabólicos particulares, pero que tienen sus requerimientos nutricionales distinguidos. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense ustedes aquí debajo que la energía, la carga de calorías que requiere una mujer que no está ni embarazada ni está lactando, es comparada con una mujer que está lactando mucho menor. Es decir, fíjense ustedes el requerimiento calórico cómo disminuye en el caso de la no embarazada, ¿sí? En el caso de que esté lactando, el consumo calórico, obviamente, o el gasto calórico, mejor dicho, es mucho mayor. Las necesidades nutricionales, obviamente, también necesidades de proteínas, fíjense ustedes cómo varían desde la mujer que no está grávida o no está embarazada y la mujer que está lactando, que es la expresión más máxima de requerimiento nutricional. Es decir, estas variaciones en los requerimientos nutricionales deben ser contempladas, particularmente para asegurar un aporte nutricional adecuado, inteligente, de manera de evitar el exceso, ¿sí? Que es lo que suele suceder en estos procesos. Habitualmente esta alta demanda de calorías es satisfecha con recursos nutricionales que no son adecuados, y esto obviamente lleva a que el exceso de peso sea más del que corresponde para la necesidad, y en general lo que suele suceder es que esto siempre se queda un plus guardado embarazo tras embarazo, y es lo que la mayor parte de las mujeres muchas veces comentan en cuanto a la situación que a partir de los embarazos han generado o han reservado o han generado este proceso de acumulación de peso
en cada uno de ellos. La lactancia obviamente es otro momento particular en cuanto a lo que gasto calórico se refiere. El requerimiento, como les decía, aumenta también en cuanto a la carga de calorías. Todo esto hay que verlo siempre en la particularidad de cada mujer en particular, como les decía, valga la redundancia, y que debe ser controlado también por su médico de cabecera. Esto es, recuerden ustedes, a título informativo, pero para que de alguna manera ustedes tengan en cuenta el valor y la importancia de corregir o de tener en cuenta esta condición nutricional, porque es la que afecta en todas estas situaciones en particular, ¿sí? La producción ya de leche implica para una mujer que habitualmente en el transcurso de un día genera aproximadamente 800 mililitros de leche, obviamente que va a requerir de un aporte nutricional abundante, seguro y variado. ¿Por qué? Porque a través de ese aporte nutricional al bebé le está transmitiendo también la carga nutricional adecuada a su hijo. Y esto es importante, obviamente. Indudablemente, como decía, la carga proteica es importante también desde el punto de vista incluso de la selección, para buscar proteínas que tengan alto valor biológico, como siempre decimos, y proteínas completas, fundamentalmente que no sean de origen cárnico, o sea, no de la carne, sino fundamentalmente de origen vegetal. He dicho fundamentalmente, no solamente, pueden también de vez en cuando variarlo, incorporar proteína de la carne para aquellas personas que lo quieran hacer, aquellas personas que tienen hábitos vegetarianos o veganos, obviamente quizás tienen que enfocarse y tener muy claro que el requerimiento de la carga proteica debe ser bien seleccionado desde el punto de vista de su dieta diaria a través de distintas fuentes, legumbres, por ejemplo, y verduras en general, ¿sí? El aporte de calcio es fundamental en este caso, hay mucha pérdida de calcio por parte de la mujer, ahora vamos a hablar un poco más en detalle sobre este punto. El aporte de líquidos y de agua es fundamental en esta etapa, por eso es importante, si bien lo recalcamos habitualmente en el día a día de cualquier persona, en este momento de la mujer en particular, cuando está lactando, es donde el requerimiento de agua es fundamental. Y obviamente hay que tener una cierta disciplina para asegurar el aporte de 2,5, 3,5 litros de agua diarios, ¿sí? Los aportes, obviamente, no solamente de vitamina D, sino de toda una carga vitamínica completa, es fundamental. Si bien no es mujer, la imagen que ustedes ven aquí, esto es obvio, pero sí lo que es importante entender que finalmente de lo que estamos hablando es de la composición corporal, siempre estamos hablando de la composición corporal, somos lo que comemos y absorbemos, como ya lo hemos dicho tantas veces, y que en este caso particular, en el caso de la mujer en estas distintas etapas, lo que sucede esencialmente es que esta composición corporal debe tratar de sostenerse y respetarse. ¿Por qué? A diferencia del hombre que no sufre ninguna de estas situaciones o no vive ninguna de estas situaciones en particular, siendo más correcto en el término, la realidad es que la mujer la expone obviamente a sufrir estas alteraciones en su composición, sujeta a los vaivenes hormonales, ¿sí? Y a los vaivenes de todas estas situaciones que generan estos cambios biológicos y que son normales. Entonces, la forma inicial de adaptarse a eso es ser consciente de cada una de las situaciones y de cada una de las necesidades y saber hacer una buena selección del alimento para aportar la carga nutricional completa sin generar un exceso de carga calórica. Insisto, esto siempre con el aval, el respaldo de su médico de cabecera y de la persona que le está haciendo el seguimiento en este sentido. Es fundamental que lo tengan en cuenta porque obviamente también depende un poco de las conductas nuestras de cada día para evitar este concepto de excesos y deficiencias. Piensen ustedes que la conducta alimentaria durante particularmente el embarazo genera también complicaciones o de alguna manera condiciones en el bebé, que seguramente pueden traerles consecuencias tardíamente. De hecho, se sabe que los hijos de mamás obesas, y particularmente, tienen ese patrón y conservan un trastorno, una disfunción o la probabilidad de padecer disfunciones metabólicas a largo plazo. Es un dato que no es menor. Entonces, este concepto que repetimos en cada una de las charlas, particularmente tiene que estar incorporado aquí. Ahora bien, fuera de esas condiciones, embarazo y lactancia, la mujer obviamente está expuesta a todas las situaciones particulares que sufrimos todos los seres humanos, obviamente, y indudablemente, si bien existe un concepto de la protección hormonal en la etapa fértil y el efecto de los estrógenos, particularmente en lo que es la enfermedad aterosclerótica o el proceso
coronario, digo bien, de alguna manera estaría protegida por esta acción estrogénica. También es verdad que los factores de riesgo que hacen precisamente a exponerla a la probabilidad de padecer complicaciones tardíamente, quizás más tardíamente, desde el punto de vista de mi actividad como médico de unidad coronaria, les aclaro que no es raro hoy ver mujeres en etapa fértil sufriendo infartos, ¿sí? Es decir, si bien no son tan frecuentes como en el caso del varón, pero sí hay presentes mucho más de lo que se veía antes. Y esto es una realidad porque hoy por hoy la mujer, como ven ustedes aquí, desde el punto de vista de uno de los factores que influye claramente en el síndrome metabólico, que es la obesidad, está claramente en desventaja porque la mujer ya arranca con aumentos de los valores de peso mucho más tempranamente quizás que el hombre, y obviamente entendiendo que los números se están aumentando a nivel mundial, obviamente la mujer está más expuesta en ese sentido, y llegado el momento de sufrir ya dentro del climaterio o la menopausia y de perder esa, entre comillas, protección hormonal, las pone estadísticamente no solamente al nivel del hombre, sino por arriba de los niveles de riesgo del hombre. Es decir, de alguna manera es de alguna forma ir preparando un terreno que no es auspicioso ni beneficioso para la mujer en particular. Entendimos ya básicamente cuál es el fenómeno, recuerden, el exceso de carga calórica vacía, sin carga nutricional, el exceso de aporte de carbohidratos simples, azúcares, harinas, que es lo que habitualmente abunda en nuestra forma de alimentarnos, genera este excedente en la cantidad de glucosa circulante. Esto obviamente genera todo un proceso de insulinoresistencia por un lado, pero por el otro lado el organismo con tanta glucosa dando vuelta y ya no sabiendo dónde ponerla, obviamente lo que va a hacer es transformarla en grasa y guardarla en el tejido que para eso está diseñada, que es el tejido adiposo, que cuando se satura dice, basta para mí, aquí no hay más lugar, y obviamente el organismo dice, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y empieza a acomodarlo en los lugares en donde no debe haber, que es en la grasa visceral, en las áreas viscerales, inclusive a nivel de arterial, que es donde genera este fenómeno de acumulación, obstrucción de las arterias, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un conglomerado, un concierto de cosas que se generan a partir de esto y esta respuesta inflamatoria que obviamente llevan hoy por hoy a la mujer a ponerla en un nivel de riesgo muy alto. Fíjense ustedes, si bien dentro de las causas de mortalidad la mayor parte obviamente no tiene variación con respecto al hombre, ¿sí? Indudablemente hay situaciones que son particulares de la mujer, como en el caso de la mortalidad por cáncer de mama o las causas relacionadas con la maternidad, el cáncer de cuello de útero también. Hay otras que la diferencian con respecto al hombre, como es el caso del Alzheimer, que si bien lo padecen los dos, la mujer indudablemente también tiene un nivel de riesgo mayor en ese contexto. De hecho, el concepto de la enfermedad coronaria y la enfermedad y toda la mortalidad cardiovascular tiene una alta incidencia a la mujer. Hoy decía en una charla, les mostraba unas estadísticas en donde les comentaba precisamente este dato. Sí, se dice habitualmente, se dice, no, los datos registrados hablan pre-pandemia, en realidad, pre esta situación que vivimos, de una muerte en Estados Unidos cada 40 segundos aproximadamente relacionada a la muerte, relacionada a la patología cardiovascular. En la Argentina son 7 minutos, ¿sí?, que tarda el periodo entre muertes entre los varones y 11 minutos una mujer. Y hoy por cada muerte de mujer a través de o por un cáncer de mama, mueren 8 por enfermedad cardiovascular. Es decir, fíjense ustedes cómo la enfermedad cardiovascular, y este es un estudio de relevamiento que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología recientemente, y que claramente muestra esta condición de riesgo particular que tiene la mujer en la enfermedad cardiovascular. Y esto obviamente es una alerta que marcamos en esta charla. ¿Para qué? Para que a partir de este momento empecemos a tomar las conductas adecuadas, de las cuales vamos a hablar ahora, para poder salir de esta condición o de esta situación estadística. Obviamente que dentro de las distintas variedades o alternativas de cáncer que por hoy desgraciadamente la mujer sufre, el cáncer de mama sigue siendo el primario, pero insisto, no deja de ser llamativo como simplemente la enfermedad cardiovascular lleva muchas más vidas en un mismo contexto. Y esto es un punto importante a tener en cuenta. Sumado a esto, el crecimiento del Alzheimer a nivel global, a nivel mundial, es claramente
tremendamente llamativo. Ustedes fíjense las proyecciones para el año 2030 de estar en 50 millones de personas padeciendo Alzheimer. Hoy por hoy, para el 2030 se anuncian 82 millones, o por lo menos se prevén, y para el 2050 152 millones. Pero voy a hacer una salvedad con respecto a esto. Estos datos fueron relevados en fines del año pasado, mediados de este año, antes de todo este proceso que estábamos viviendo. Indudablemente esta situación de pandemia ha vivido y ha generado una condición de alguna manera desde el punto de los hábitos compleja, ya que la gente se mueve menos, come mal, la obesidad se está disparando y de alguna manera el pronóstico con respecto a qué cambio genere toda esta situación en particular, preanuncian básicamente un 25% más de lo preanunciado anteriormente. O sea que estos números tienen que llevarlo a por lo menos un 25% más en función de la situación que estamos viviendo. Por eso, el alerta que les marco ahora es de empezar a tomar conductas ya, ¿sí? Desde tu casa, en la medida que puedas, como puedas, empezar a darle importancia a estos aspectos que tienen que ver con lo nutricional, que tienen que ver con tus hábitos de vida. ¿Para qué? Para que de alguna manera evitemos o por lo menos hagamos que este riesgo sea menor. La menopausia obviamente es una situación que forma parte también de este reacomodamiento hormonal en el ciclo de vida. Indudablemente genera una serie de cambios, ¿sí? Que para aquellas personas que ya lo estén viviendo, que son realmente importantes muchas veces, otras veces no tanto, pero que dependen esencialmente de este reacomodamiento hormonal, pero que de alguna manera al perder esta protección estrogénica, esta protección de sus hormonas, genera también una liberación de situaciones de riesgo, como puede ser el aumento y la tendencia al aumento de peso, la pérdida de masa muscular, ya lo hablamos anteriormente, el tema de la sarcopenia, ese famoso situación en donde inevitablemente y gradualmente todos perdemos masa muscular, que se recuerdan ese tejido metabólicamente activo, el mayor riesgo obviamente a padecer enfermedad coronaria, el mayor riesgo a sufrir hipertensión, la osteoporosis, las fracturas que se pueden generar a partir de este proceso de pérdida de masa ósea, la disminución del colágeno, eso se nota claramente en la piel, esencialmente, la aparición de arrugas, pierde la capacidad de sudor. Hay una serie de factores que incluso alteran la microbiota vaginal. No sé si recuerdan que cuando hablamos de microbiota, si bien decíamos que el 90% está ubicada a nivel del tubo digestivo del intestino, es importante reconocer que existen otras localizaciones y la microbiota vaginal tiene una particularidad de importancia en cuanto a su cuidado, en cuanto a lo que comemos, incluso ¿por qué? Porque básicamente predispone a las condiciones de enfermedades, incluso de infección urinaria, y obviamente también va a haber que hacer cuidado sobre eso, ¿sí? De alguna manera, esta situación como tal, dentro de estos reacomodamientos es importante tenerlo en cuenta y es fundamental también entender que todo este proceso que vivimos todos, pero particularmente la mujer, en función de la alta demanda nutricional que tiene, en comparación con el hombre particularmente, por estos requerimientos o estos vaivenes, si se quieren, dentro de su proceso de vida, obviamente hace que toda esta condición que hemos hablado ya y que hemos definido, que es este fenómeno de nutrición oculta, en donde el déficit de micronutrientes genera disfunción de distintos sistemas y que en una forma acumulada van llevándonos a la condición de enfermedad, obviamente hacen tener particular cuidado de algunas situaciones en particular. En especial, ¿sí? Obviamente que hay, tanto en cuanto a minerales y vitaminas y minerales, hay déficit de muchos aspectos, tanto sea vitamina C, los déficits vitamínicos de vitamina A fundamentalmente, pero esencialmente desde el punto de vista por lo menos estadístico, hay dos que tienen particular relevancia. Una de ellas es el déficit de hierro, o sea, es una condición en la cual a la mujer está particularmente expuesta, toda la comunidad, pero particularmente la mujer, porque tienen mecanismos que hacen que aumente la pérdida de este elemento. Y esto genera, como ustedes saben, anemias y todo lo que viene relacionado con esta condición de glóbulos rojos de mala calidad a partir del déficit de hierro. Pero el hierro obviamente no es solamente esto, sino que influye en muchos aspectos de las funciones del organismo. Por eso es un dato esencial a tener en cuenta.
Importante hacerte tu análisis de sangre periódico para tener y determinar, que tu médico de cabecera determine si estás o no en presencia de anemia, vigilar tus menstruaciones, ver si han sido particularmente abundantes y si se correlacionan con una pérdida aún mayor, para tener en cuenta el reemplazo y, si se quiere, el soporte nutricional en estos casos en particular, ¿sí? El tema del déficit de calcio, como ustedes saben, también es una característica, es muy frecuente. Esto genera obviamente osteopenia, osteoporosis, y la particularidad que tiene como tal no es solamente el hecho de la pérdida de masa ósea, sino es el riesgo de fracturas que con el transcurso del tiempo, como ustedes pueden ver en este gráfico, van aumentando. O sea, a medida que van pasando los años, la frecuencia de fracturas, particularmente de vértebra, de cadera y de muñeca, van aumentando, las de vértebra y cadera fundamentalmente, y ustedes saben que eso también genera una condición de riesgo particular en sí. Las aportes, las demandas de calcio van a variar de acuerdo a la edad. Es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista nutricional y de la suplementación. Hacerse los estudios necesarios a través de su médico de cabecera para poder determinar cuál es su condición en este aspecto y suplementar, ya que es la única forma de poder asegurar esta pérdida de la masa ósea, que resulta ser respuesta de un déficit en el aporte. Al tener poco aporte de calcio, el organismo va a buscar calcio en donde lo encuentra, porque el calcio, como ya discutimos en varias de las charlas, es fundamental en los distintos sistemas. Es un cofactor, si se quiere, que participa en la mayor parte de las reacciones químicas de las membranas celulares y del organismo. Por eso es importante, y lo va a ir a buscar inevitablemente a donde sea, más allá de que le cueste un poco de hueso al sistema. El fenómeno acumulado genera obviamente enfermedad. Es decir, este concepto nutricional tiene que estar respaldado a través de un aporte nutricional completo y asegurarlo como sea. Y en este sentido, y particularmente en las dinámicas alimentarias que existen hoy día en cuanto a la calidad de los alimentos y su carga nutricional, es fundamental la suplementación, a mi entender. Y en este sentido, insisto, con respecto a esta necesidad, particularmente en la mujer, en función de estas condiciones especiales en las cuales vive dentro de su proceso biológico. El concepto del desayuno ideal, este concepto de desayuno con alta carga nutricional y baja carga calórica, a través del batido, a través de la acción energizante, antioxidante, ¿sí?, termogénica del té, o la acción protectora del aloe, hacen de este modelo que tenemos en Herbalife una base de desayuno ideal, que obviamente uno la puede complementar con una carga de micronutrientes aún mayor a través de los complejos multivitamínicos, o a través de incluso ya la suplementación con calcio, para que el extra cal y la multivitamina se adocen a este plan de desayuno ideal, en donde esencialmente estoy asegurando, en un momento en que mi cuerpo requiere de una carga nutricional adecuada, ya que sale del ayuno nocturno y de este proceso de reparación nocturna, obviamente con los depósitos vacíos, esta necesidad de generar un aporte nutricional adecuado. Y obviamente tenemos en esto un recurso que es más que interesante, más que valioso y más que útil y efectivo en el momento de la reposición. Obviamente que, y esto en este sentido yo lo hemos así aplicado en nuestra vida, en mi familia, entender que a través del batido y de la proteína, y el PDM en este caso, que es un producto que la compañía ha incorporado, me permite a mí, como ya les he dicho en otras situaciones, generar este aporte nutricional de alta densidad nutricional con una baja carga calórica, o control calórico si se quiere, o calorías controladas, o de tener alternativas dentro de mis snacks o incluso comidas en el día a través de la sopa y la proteína, también con el mismo modelo. No quiere decir que no comamos, porque el resto de las comidas, o las comidas que tenga, van a ser bien seleccionadas. Es mucho más simple poder hacerlo así, y de alguna manera me permite a mí, a través de la información que voy relevando o incorporando, saber a seleccionar qué es el alimento que puedo agregar a mi lista de comidas, ¿sí? Puedo agregar desde alimentos que ya son conocidos por todos, fundamentalmente de fuentes vegetales, buena selección de proteínas animales, y obviamente legumbres y una serie de granos y semillas que también forman parte de este aporte nutricional que suma obviamente a esta suplementación. El colágeno, como les decía, en esta etapa de la vida, lo habíamos charlado en la charla anterior, o una de las anteriores, cuando hablamos de la sarcopenia y la pérdida de masa muscular, tiene y reviste una carga esencial y particular para este tema
en especial, lo mismo que el beverage, que es un aporte proteico extra, sí. Y acá permítame que les haga una aclaración con respecto al omega 3, y en este sentido ustedes saben que para mí es uno de los productos que, si se quiere, son fundamentales y esenciales para la suplementación diaria, ya que el cuerpo no los produce, no hay forma que lo puedas obtener. Está aporte de aceites, de peces grasosos, de pescado grasoso, de aguas profundas, hacen de su contenido en EPA y DHA, que son estos omega 3 de alto valor biológico, la posibilidad de que generen, como bien se planteó en el Congreso de la Mujer del año pasado, en esta charla en particular, valores extras sobre las necesidades particularmente femeninas, tanto a nivel de la fertilidad como el estado de ánimo en las condiciones y depresiones postparto, la disminución del riesgo de cáncer de mama, reducción de intensidad en las dismenorreas, mejorar la salud del corazón, es decir, una serie de acciones conocidas y demostradas desde el punto de vista científico del omega 3. Herbalife Line es el mejor omega 3 del mercado, indudablemente por la calidad del omega 3 que presenta, por la concentración de omega 3 que presenta y por el conjunto de elementos que, asociados a estos ácidos como la vitamina E y elementos de otros aceites que mejoran la digestibilidad, incluso potencian su acción. Es decir, es un elemento esencial para tener en cuenta. Otra condición habitual y frecuente en la mujer es la constipación, ¿sí? Constipación, estreñimiento, enlentecimiento del tránsito intestinal es muy frecuente en muchas mujeres. De hecho, de cada 4 personas, como bien dice el gráfico, 3 son mujeres que padecen este tipo de situación. El 20% de la población o más, hoy por hoy, cada día vemos que los trastornos del ritmo evacuatorio están cada vez más presentes en los hábitos de todas las comunidades, ¿sí? Y situaciones como la celiaquía, que antes eran muy extrañas de ver, hoy por hoy cada vez son más frecuentes o se identifican mucho más, lo mismo que el colon irritable, situaciones que tienen que ver básicamente con el destrato que tenemos nosotros por nuestro tubo digestivo, obviamente hace necesario el aporte de fibra para poder ayudar y colaborar a la mejora de todo el sistema y su funcionamiento. Esencialmente, particularmente teniendo en cuenta que esta carga de fibra, ¿sí? Y esta mejora y el cuidado de la microbiota me va a ayudar también, recuerdan ustedes, las acciones que tiene la microbiota sobre la absorción de determinadas vitaminas y cómo es fundamental y esencial su cuidado para que precisamente esas vitaminas estén dentro de nuestro organismo. El ácido fólico en particular, las del grupo B, y la vitamina B. O sea, fíjense ustedes cómo en realidad al cuidar el sistema, lo que yo estoy es favoreciendo a que los nutrientes que la naturaleza me aporta ingresen adecuadamente donde tienen que ir, a tiempo, y esto es lo importante. Obviamente ya hablamos del aloe, su acción a nivel digestivo, y obviamente también tenemos que hablar de la actividad física. Recuerde que promovemos este concepto de estilo de vida activo y saludable, en donde la nutrición es el 80% del resultado, pero necesitamos de ese 20% para que este 80% sea posible. Entonces, la actividad física tiene muchas acciones en todos los momentos de la vida. Obviamente previene de alguna forma en las etapas iniciales la aparición de sarcopenia, porque permite el desarrollo de una masa muscular rica de alguna manera de mitocondrias y todos los elementos que necesitan para provocar y producir energía. Reducen obviamente el riesgo de eso, también datos demostrados de cáncer, el fortalecimiento de los huesos, la reducción en cuanto a las posibilidades de padecer enfermedades cardíacas. Esto es universal y obviamente también, como sabemos, mejora el estado de ánimo. La idea es que, si bien parecieran cambios difíciles de controlar, de lograr, lo importante es que cada uno se plantee la posibilidad de iniciar y hacerlo, porque en realidad el cuerpo, y en este sentido les sugiero y les recomiendo que le tengan fe, porque de alguna manera el cuerpo tiene una capacidad de respuesta que es increíble, ¿sí? Increíble, y el premio, de alguna manera el gran regalo que nos da esta sensación de bienestar, precisamente cuando le damos al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Fíjense este caso, y simplemente lo traje a colación para compartirlo con ustedes, porque a mí me dejó algunas enseñanzas, les soy sincero, ¿sí? O sea, esta mujer, yo al principio había visto algunas fotos de ella, pensé que era una persona que de alguna manera, como esas tantas fotos que andan en los sistemas, pero me crucé finalmente con la historia de ella, en una noticia que publicó Infobae hace unos años atrás. Esta mujer, que se llama Ernestine Schaeffer,
tiene 82 años en este momento, en aquel momento tenía 80, la mayor parte de su vida, dice, pasó siendo una persona poco activa y no le gustaba el ejercicio. Empezó a entrenar a los 56 años, ¿sí? Junto a su hermana. A ambas les encantó el deporte y empezaron a participar en las competencias relacionadas con entrenamiento físico. En el 2010, la atleta fue inscrita en el libro de récord Guinness como la mujer culturista más vieja del mundo. Más allá de eso, lo importante, y no es lo importante que llegues a este resultado, ni mucho menos, no es mi intención, pero lo importante sí que quiero transmitir es, a través de su modelo, a través de su ejemplo, a través del resultado, que todo es posible y que de alguna manera todo pasa por la decisión de cada uno de nosotros de comenzar a hacer lo que hay que hacer para que los resultados se empiecen a dar, ¿sí? Y en ese sentido, nuestra intención básicamente es precisamente, a través obviamente de los productos, a través de todo el proceso de producción y de construcción de un producto que tiene esta característica de ser a base de principios activos naturales, de no tener conservantes, de fijarnos y de preocuparnos desde el punto de vista de la empresa de que conserve ese concepto de calidad, ¿sí? Permanente desde la semilla hasta la mesa del consumidor, con un aporte y un respaldo académico científico de primer orden, que ya les he mencionado más de una vez, ¿sí? Que no me voy a cansar de mencionar porque realmente son referentes desde el punto de vista nutricional, el doctor David Heber, el doctor Luis Narro, premio Nobel de Medicina, que de alguna manera no solamente nos dan orgullo porque forman parte de esta increíble compañía ya presente en 94 países en todo el mundo, 95, perdón, con más de 40 años ya de llevar buena nutrición y el mensaje ligada a proyectos increíbles como el Zero Hunger, o sea, que trabajando por evitar el hambre a nivel mundial, con, bueno, distintas formas que Herbalife tiene de sumarse a las necesidades, pero que tiene que ver también con el proceso de las historias de cada uno de nosotros, ¿sí? En aquel 2007, yo jefe de unidad coronaria en un hospital de Buenos Aires, investigación, docencia, realmente comprometido con mi carrera, pero en realidad no comprometido conmigo mismo, con mucha información, pero con muy poca aplicación. Si bien sabía claramente lo que me pasaba, obviamente no lo estaba haciendo. A través de Herbalife encontré un recurso tanto para mí como para mi familia, para poder mejorar su calidad de vida. No solamente pude bajar los 13 kilos de peso, sino que pude sostenerlo y mantenerme hoy a los 62 años en un estado realmente que me satisface, que todavía mucho por mejorar, pero no importa porque sé que puedo lograrlo a través de un recurso fabuloso que es la buena nutrición y a través de aportarle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Esto es lo que hacemos. Básicamente lo que hacemos es ayudar a la gente a tener este resultado, el resultado que cada uno de nosotros, que tu coach vivió y que hoy por hoy comparte con vos a través de esta información, a través de toda una dinámica que tiene que ver con este fenómeno de las comunidades saludables que se generan a través de no solamente el seguimiento personalizado, sino de formar parte de distintas actividades que van a ayudarte a simplemente a través de nuestros productos y a través de estas recomendaciones, simplemente a ayudarte a mejorar y o a lograr el objetivo que estás buscando, lograr esa versión o mejor versión de vos mismo. Tenemos hoy por hoy múltiples recursos que nos permiten llegar a todo el mundo y más, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que cada día se están mejorando y de alguna manera nos permiten también sumar a personas que tengan a través de la compañía este beneficio extra de descuentos que te permiten no solamente tener un consumo más conveniente, sino también, ¿por qué no?, que te sumes a este proyecto y transformarte vos mismo también en coach de bienestar y de alguna forma también ayudar a otras personas a que mejoren su vida. De eso se trata Herbalife, de eso se trata el proyecto. Tu coach seguramente te va a saber guiar, te va a saber llevar por este paso y permitime ahora sí hacerte una invitación muy especial. Este fin de semana, este día sábado, vamos a tener una presentación donde vamos a tocar un tema fundamental y que es crítico, que es la salud cardiovascular, ¿sí? Y en este caso es una charla que vamos a tener la oportunidad de compartir no solamente con todos ustedes, sino con toda América Latina y con Europa también, para poder llevar la información que hoy por hoy creemos que es fundamental para el mundo, ¿sí? Y en este sentido he tenido el honor de ser invitado para poder participar yo en ella y de poder de alguna manera transmitir esta información, así que bueno, los espero para que puedan escuchar esta información y como siempre, para la próxima tenemos
tenemos un nuevo enfoque nutricional y esta vez para una población particularmente selecta, altamente demandante y que necesita obviamente también, como todos nosotros, muy buena nutrición. Entonces el enfoque nutricional va a ser para el alto rendimiento deportivo, vamos a hablar de cuáles son sus requerimientos, vamos a hablar de cómo y de qué manera fortalecer y mejorar los resultados, cuáles son los cuidados. Te espero entonces para esta próxima reunión, porque básicamente lo que intentamos a través de estas historias, como le pasó a Valentina, mi hija, cuando empezó a tomar los productos y a partir de toda su experiencia, hoy por hoy, tomando los productos, disfrutando de esos productos, tener la oportunidad o tener la alternativa, ¿por qué no?, de tener una mejor calidad de vida. De eso se trata Herbalife, por eso te damos la bienvenida. Gracias, reunite con la persona que te invitó para que te cuente cuál va a ser el próximo paso y seguramente vas a empezar a disfrutar una vida diferente. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.